Señores, vamos a hablar esta noche de poligamia. Caramba. Bravo, gritan algunos. De nada. Atención. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número ilimitado antes de esposas. Pero como era necesario ser muy rico para mantener a 4 mujeres, la verdad es que solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. Los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó esa ley y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tenían más queridas que esposas. Sí. Bueno, este tenía más esposas que queridas. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que aquel líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener los maridos que quisieran. Fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero cronistas posteriores dicen que eran mentiras del tribuno para hacer odioso a César. En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Allá a comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que había tenido por efecto, la poligamia, la disminución progresiva del número de hijos nobles. De las uniones con las que no eran esposas no podían nacer hijos legítimos. Y bueno, naturalmente claro, empezó a menguar el número de nobles, claro, y como de nobles se nutría el Senado, ya no sabían a quién poner de senador, como ocurre también en otros lugares. La legislación, sin embargo, se aplicó a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir. La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. Dion Casio ha escrito que Cómodo tenía 300. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos. Es que Cómodo visitaba siempre a una, la misma, que se llamaba Marcia. Cómodo era, si no recuerdo mal, el hijo de Marco Aurelio. Sí, señor, exactamente. El emperador filósofo. Uh-huh. Y, sin embargo, Cómodo era un sujeto deleznable. Voltaire vuelve a aparecer aquí otra vez para contar que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente los reyes más libertinos, hasta los tiempos de Luis XIV, confesaban a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. Salvo Luis XIII, el padre de Luis XIII, Enrique IV, tenía muchas novias. Uh-huh. El que quizá era el hijo de Luis XIII, Luis XIV también, Luis XV también, Luis XVI no. Luis XVI no, porque tenía un problema. Sí, pero después se operó. Sí. Se entretenía con la relojería. Es lo que hacen algunos ante la falta de suerte. En el año 726, es decir, mucho antes de todo esto, sí, el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia. Era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitara. Bueno, pasemos a China. Por favor, vamos. En Hancheu, como en muchas regiones, los polígamos eran los ricos, otra vez. Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas. Ellas no podían vestir jamás la túnica propia de las mujeres casadas. Debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre, Mamerto.
Sí. Ser un capricho del tipo Sí, claro. que no le gustaba que lo llamaran por a su mí tío. llamame papá. Sí. O papito. Cada una de las concubinas vivía en habitaciones individuales y allí recibían la visita del hombre. Esa visita quedaba certificada por un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farol de papel. Y la concubina debía encender el farol cuando era elegida y visitada. ¡Qué prolijidad! ya. Es una prolijidad. Hay un momento, padre, que voy a prender el farol. ¿Para qué? Bueno, para que nadie una molestara. señal. probablemente. Mucho humo y señal. poca luz. Tiene razón. El emperador tenía derecho a varias esposas y a ellas se agregaban las concubinas que eran elegidas por la emperatriz madre, o sea, por la vieja del tipo, Sí, como ahora. por la madre del emperador, como ahora. Sí, sí. Siempre son las madres Sí. las que le eligen al nene su novia. Esa no te conviene, hijo mío. Esa no. Claro. Esa me gusta, la fea. Sí. La otra es una loca. Bien, contemos para terminar algo de lo que sucedía en el sultanato otomano. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén, mientras gobernaban desde el palacio Topkapi o Topkapi, ya que Topkapi. el turco es un idioma más bien agudo. Agudo. Ujú. Pasaban buena parte de su tiempo de visita en el patio y en las habitaciones, en donde vivían a veces cientos de muchachas destinadas a su placer. Las mujeres del harén de Topkapi estaban organizadas en dos clases diferenciables. La clase baja era la de las kariyeler, o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre del harén. Bueno, estas mujeres estaban a su vez clasificadas dependiendo de sus habilidades y antigüedad, como sirak, aprendiza, kalfa, trabajadora cualificada, o usta, superintendenta. Todas ellas rara vez tenían contacto personal con el sultán, aunque siempre existía la posibilidad, ¿viste? Qué sé yo, Sí. por ahí le llamaban la atención y compartías su lecho, ¿comprendés? Bien. Pero la clase alta de las mujeres del harén era la de las gediliker, o privilegiadas. Las gediliker eran elegidas por su belleza y talento, también por su capacidad como intérpretes musicales, bailarinas. Estas muchachas primero eran aprendizas de las mujeres más maduras del harén, las Koya Kadin, que las instruían y vestían para ser presentadas al sultán. Si el sultán Sí. se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gözde o Gözde, que Gözde. significa literalmente en la vista. A continuación, a la muchacha se le proporcionaban unos aposentos privados y era preparada para su cita con el sultán. Había una guardiana del baño, encargada del vestuario. Venga que la vamos a preparar Sí. para la cita con el sultán. Nada de ir a ver al sultán hecho una crota. No. La bañábamos, le echábamos talco, Talco, no sé. la ungíamos bien ungida, Sí. ¿Cómo? la vestíamos y chau. Si tras la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal o concubina real. Y estas son las conocidas en Occidente como odaliscas, que viene del turco oda o habitación. Habitación, claro. Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán. Así de fácil. Si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si este era el hijo primogénito del sultán, Y bueno, ¡la viejo. querés toda! Sí. Mamá. Entonces Sultán. ella se convertía en Brinki Kadin. Si su hijo sucedía a su padre en el trono, entonces pasaba a ser Valide Sultán, la primera dama del harén, y así toda una porquería. Octaviano, un cronista veneciano, que anduvo a principios del siglo XVI por el palacio Topkapi, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harén eran convertidas al Islam. También eran instruidas en la lengua turca y en la música.
Dice el cronista veneciano que gozaban de varias horas al día para su recreo, para pasear por los jardines y para ejercitarse, y las cuidaban los eunucos del palacio. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca, Barton. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Lo peor era que se mostrasen desobedientes o insolentes. Peor todavía era que fueran culpables de brujería. Entonces eran atadas de pies y manos, metidas en un saco y echadas al mar por la noche. Un detalle curioso y último. Existía un palacio llamado Esquisaray. Era el palacio de las lágrimas, así como el Galatasaray nos hace sospechar que la palabra Saray quiere decir palacio, ya que es difícil que un equipo de fútbol tenga en su nombre la palabra lágrimas. Pero los hay, que los hay. El caso es que el Esquisaray era el palacio de las lágrimas, y allí iban a vivir las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Tipo se moría y dejaba cesantes a un montón de concubinas y esposas. Y entonces ese palacio estaba lleno de bellezas obsoletas que esperaban tristes alguna visita milagrosa. Palacio de las lágrimas. Debería existir también en este mundo en que vivimos algo parecido para los novios cesantes. Claro. Para los amantes abandonados, para aquellos que han perdido la posibilidad de ser deseados. Y allí creo que lo hay. Son todas nuestras casas. Se llaman, claro, se llaman hogar o bar. Sí. Allí estamos nosotros mirando la televisión, haciendo que sí con la cabeza cuando un político dice algo, o asintiendo ante las cosas que dicen los locutores, y cada tanto recordamos a alguna mujer que ya no nos ama y una lágrima rueda hasta el piso. Es verdad. Estaba pensando, Alejandro, que alguna vez con un amigo de este programa, que es el capitán Richard Barton, no este, sino el verdadero, viajaba alguien que le comentó, a manera de explicación, de exégesis, que las 4 esposas musulmanas eran porque con una no es vida, con 2 se pelean entre sí y tampoco es vida, con 3 siempre logran que 2 se terminen aliando en contra de una y la casa es un escándalo, con 4 en cambio siempre van a terminar 2-2 y a uno lo dejan en paz para buscar una quinta. Barton se enojó mucho con esto y lo despidió de la comitiva porque tampoco hablaba árabe. Una cuestión que es delicada es por qué se llaman unas esposas y otras queridas. Quiero decir, ¿cómo una llega a ser esposa sin haber sido querida alguna vez? Y en todo caso, cuando una deja de ser una querida para transformarse en una esposa, ya la misma lengua se lo indica, así que no jorobe después del matrimonio. La cuestión es que se dice, igual, la verdad, es bueno decirlo aquí en Madrid y en cualquier parte de Occidente, hemos abusado tanto los hombres de nuestro poder a lo largo de la historia de las civilizaciones. Lo digo esto porque me obligó la amiga Almudena, que anda por ahí, que se dice que la poligamia es un delito y en cambio la poliandria es justicia. Bueno, tampoco es para tanto, así que no aprovechen las mujeres. Pero lo que digo, Alejandro, para ser breve con esto, es que teniendo mucho dinero y poder, cualquiera puede ser polígamo. Cualquiera puede atender a 200 amantes, 50 ex esposas. Es la primera característica de un hombre poderoso. Claro, menos el barón von Thyssen, pero el resto, claro, uno puede atender varias esposas sin que le termine. Está por allí un pariente que sabe lo que le robaron, pero claro. Bueno. Pero en general, teniendo dinero y poder, cualquiera hace cualquier cosa. En cambio, siendo un hombre de a pie, es interesante aquel que puede equiparar un gran número de amantes y un número exactamente inverso de reproches. Y entonces allí veríamos un hombre de talento, un hombre capaz de ir amando a otras mujeres y haber dejado satisfechas a las anteriores. Pero mejor todavía es aquel hombre que, sucediéndose en su vida un centenares, miles si quiere, de mujeres, en cada momento en que esté con una de ellas, sea como la primera vez que amó y que ella lo sepa y que él también lo sienta. En caso de haber un hombre así, ese hombre será el poderoso. Y el poderoso me ha dejado pensando tantas cosas. El poderoso se llama esta milonguita que va a cantar Alberto Merlo y que es la historia de uno que tiene 1000 novias. Vamos. Adelante.